Levanta tus manos un momentito, hacemos una oración. Rendimos nuestra mente y nuestro corazón, nuestra atención completamente a Dios. Señor, en esta tarde queremos pedirte que seas tú a través de tu palabra hablando a nuestras vidas. Señor, yo no me considero capaz, no me considero hábil, no me considero dotado, Señor. Me considero completamente incompetente y totalmente dependiente de lo que tú quieres y puedes hacer, Señor. Tú conoces mi corazón. Sabes que mi único deseo es enaltecerte a ti, honrar tu palabra, bendecir a tu gente, Señor. Glorifícate, Señor, en esta hora. Sea tu nombre exaltado. Y que el poder de tu palabra se haga manifiesto, Señor, en nuestros corazones, en nuestros espíritus. Y aún, Señor, como decían los apóstoles, que mientras esta es predicada, tu mano se extienda, Señor, obrando maravillas y prodigios en la vida de todo aquel que lo esté necesitando, precioso Dios. Porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te exaltamos, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y antes de sentarse, saluden, hermanos, a 2 o 3 personas que estén alrededor suyo, que no hayan visto cuando llegó. Bendígale, dele una sonrisa, un abrazo y dígale qué bueno que estás en casa, en la casa de Dios. Dios les bendiga en esta hermosa tarde, hermanos. Qué bendición verles de nuevo y sobre todo verles en la casa de Dios. ¿Están contentos de estar aquí, hermanos? Y estamos además de contentos, expectantes de lo que Dios tiene para nosotros. Amén, hermanos. 2 cosas para no perder la costumbre. Les pido con mucho respeto, pongan su celular en vibrador. ¿Cómo enfada, hermano Willy? Bueno, algún día lo voy a lograr, ¿verdad? Todavía nos siguen sonando, hermanos, y yo nomás pelo el ojo para ver quién lo va a ofrendar para China, pero se siguen resistiendo. Y número 2, vamos a evitar hasta donde nos sea posible el salir, el movernos. ¿Sabe algo? Dios tiene una palabra para nosotros hoy, amén. Entonces vamos a poner mucha atención a lo que Dios quiere hablarnos. Antes de entrar al mensaje, me gustaría agregar un poco a lo que decía nuestro hermano Juan Manuel Ibáñez. Sí, el Instituto Bíblico Betania todavía tiene abiertas sus inscripciones para el turno vespertino y el turno matutino que habíamos anunciado que empezaba esta semana por motivos técnicos. Le vamos a poner así para que se oiga bonito. Va a empezar hasta la siguiente semana, es decir, de mañana en 8. ¿Está bien? Así que todos los que se habían apuntado, que es un buen grupo, y los que estén interesados hasta el lunes, que sería como 9 de febrero, si no me fallan las cuentas, inician las clases. ¿Está bien, hermanos? Otra cosa, muy bien, ya me acordé. Esa semana, la tercera semana de febrero, el 10 de febrero, ok, va a haber un retiro distrital de pastores y ministros aquí en la iglesia los días miércoles 12 y jueves 13 de febrero. Por lo tanto, el servicio regular nuestro lo vamos a mover para el viernes 14 de febrero. Nos vamos a poner románticos, hermanos, ¿está bien? Entonces, el jueves va a ser exclusivo para pastores y ministros, hermanos, así que nosotros nos vamos a quedar, en casa. Solo pues van a venir los que tengan que venir. Nos han solicitado las instalaciones, vienen pastores y ministros de todo el distrito para estar retirados en búsqueda espiritual y siendo ministrados. Pero nosotros esa semana solamente nos vamos a reunir. En vez de tener la reunión el jueves, la vamos a tener el viernes. ¿Está bien, hermanos? Pasen la voz, por favor, hermanos. No hay mejor método de comunicación que el boca a boca, el boca a oído, perdón. Pasen la voz. Hagan que los que no están aquí se enteren, por favor. Y no anden pensando cosas, hermanos. El viernes 14 de febrero, con el favor de Dios, aquí nos vamos a ver. Este jueves sí hay, toda esta semana seguimos con nuestras reuniones normales. A los jóvenes les recuerdo que el viernes 14
Y sábado 15, a los estudiantes del diplomado, esos días van a estar impartiendo la siguiente materia. Y el sábado 15 tenemos una reunión especial, todos los jóvenes del grupo jóvenes y adolescentes, un cafecito, inviten a un amigo, ¿está bien? Sus líderes y coordinadores les van a estar haciendo llegar toda la información pertinente, pero queremos pasarla muy bien en ese día. Tenemos un orador invitado que seguro va a ser de mucha bendición. Amén, hermanos. ¿Cuántos están listos para escuchar palabra de Dios? Yo este día quiero hablarte de tu peor enemigo. Vengo a hablarte pestes de él. Vengo dispuesto a exhibirlo bíblicamente, a quitarle la máscara y ponerlo al descubierto. Cuando quede expuesto, tú decidirás qué haces con él. Si le pones un alto y le dices hasta aquí, o si le vas a permitir que te siga boicoteando en tu vida espiritual. Yo quiero empezar diciéndote, amado hermano, que nuestro peor enemigo vive en casa. Y no, hermana, no estoy hablando de tu marido. No, hermano, no estoy hablando de su esposa ni de su hijo. Y por increíble que les parezca, tampoco estoy hablando de su suegra. No. Es más, ni siquiera estoy hablando de un demonio, ni del diablo. Estoy hablando de un ser que se deleita en el pecado, que solo sabe hacer lo malo, que le gusta revolcarse en la inmundicia. Es un ser que no quiere nada de Dios, no quiere saber nada de Dios. Es más, es un traidor que le gusta aliarse con nuestros enemigos externos, el mundo, Satanás y sus demonios. Y con todo gusto nos entregaría a ellos para que nos corten la cabeza. Alguien dijo una vez, se valora más a un enemigo frontal que a un amigo falso. ¿Por qué? Porque el enemigo declarado no engaña, ¿verdad? Va de frente. Ya sabemos cuáles son sus intenciones. Pero aquel que sonríe a la cara y apuñala por la espalda es alguien muchísimo más dañino. Pero yo le repito, no estoy hablando de nadie en particular, sino estoy hablando de ti. Tu peor enemigo puedes llegar a ser tú mismo. Amados hermanos, nosotros podemos llegar a ser nuestros mejores aliados para llegar a ser quienes Dios quiere que seamos. O podemos ser nuestro principal estorbo. Podemos ser quien más nos ayude o quien más nos perjudique. Podemos ser nuestros mejores amigos o nuestros peores enemigos. Podemos ser quien más nos edifique o quien más nos destruya. Ese enemigo somos nosotros, y yo se lo compruebo bíblicamente. Vamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Y le voy a dar lectura a los versículos 14 al 20, pero le voy a dar lectura en una versión diferente. De cualquier manera, ustedes síganme con su mirada. La versión que estoy a punto de leer se llama Nueva Traducción Viviente. Es lo mismo contenido, solamente dicho de diferente manera. Mire lo que dice el apóstol Pablo hablando de ese enemigo. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y es espiritual. Dice Pablo, el problema está en mí. Diga conmigo, el problema está en mí. Porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la palabra es buena. Entonces no soy yo el que lo hace, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado. Diga conmigo, el pecado que vive en mí. ¿Dónde vive el pecado? En casa. Yo sé que en mí, dice el apóstol, yo sé que en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago.
No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, sino el pecado que vive en mí. Esta no es la descripción de una persona, como dirían, con trastorno bipolar, con doble personalidad. No. Esta es la descripción de una persona que se encuentra en medio de una guerra entre dos naturalezas. La naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Yo le quiero preguntar, ¿quién de ustedes no ha llegado a un punto en su vida en que ha experimentado esta frustración aquí descrita? En la cual, situaciones en las que terminas haciendo exactamente lo contrario de lo que querías hacer. ¿Le ha pasado a usted, hermano? Me ha pasado muchísimas veces a mí. Que hasta planifico tal y cual cosa es lo que quiero hacer, y cuando veo los resultados estoy viendo que exactamente lo contrario de lo que planifiqué es lo que terminé haciendo. Ahora, ¿cómo se siente uno después de eso? Impotente, frustrado. Ahora, todo el que ha intentado vivir una vida agradable a Dios, en determinado momento terminará exclamando, como el apóstol Pablo decía: miserable de mí. Diga conmigo: miserable de mí. No de ti, de mí. No le ande señalando a nadie. Otra vez: miserable de mí. Duele el orgullo cuando uno lo dice, ¿verdad? Esta exclamación de Pablo es el reconocimiento, hermanos, de nuestra total incapacidad de hacer algo bueno por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Es la derrota total de nuestras mejores intenciones, el grito de angustia de una moral endeble que reconoce su ineficacia para conducir los pasos del hombre. El gran escritor británico C.S. Lewis acuñó una frase y él dice: ningún hombre conoce lo malo que es hasta que no ha tratado de ser bueno. Él dice: si quieres conocer la fuerza de un viento, no la conocerás dejándote llevar por él, sino caminando en dirección contraria a la que él sopla. Eso nos habla de la naturaleza pecaminosa. Pero ¿sabe qué, hermano? Es necesario que lleguemos a este punto para que podamos entender nuestra desesperada necesidad de la gracia de Dios. Diga conmigo: la gracia de Dios. Quien no ha llegado al punto de gritar o de sentirse desesperadamente miserable e impotente, no puede implorar: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El que no ha experimentado esa frustración no puede clamar por la solución. Pero si es hijo de Dios, tarde o temprano llegará a ese punto. ¿Por qué Pablo dice: soy un miserable? ¿Por qué utiliza una descripción tan dura, tan cruda? Es que, amados hermanos, es una miseria no poder hacer lo que queremos, ¿cierto? O aquello que hacemos, no disfrutarlo. ¿Me explico? Alguna vez escuché a alguien decir: Señor, si no me voy a salvar, de perdida déjame disfrutar el pecado. Una locura, ¿no? Pero tiene mucho sentido. Mucho sentido. Porque el cristiano que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo en él, peca. La Biblia dice que es imposible que no haya tropiezos, es imposible que no tengamos pecados. Si alguno dice que no tiene pecado, el tal es que mentiroso, y la verdad de Dios no está en él. Sin embargo, como el Espíritu Santo está ahí para redarguirnos, eso que acabamos de hacer para deleitar la naturaleza pecaminosa no lo podemos disfrutar. Nos engañó el pecado, y una vez concebido el pecado, alimentó su concupiscencia, y una vez esta produjo muerte. Esa sensación de miseria de: híjole, volví a hacer lo que no debería de haber hecho. No se disfruta, hermanos. Y por el contrario, cuando dices: ahora sí le voy a echar ganas para buscar a Dios, ahora sí voy a ser humilde, ahora voy a tratar de ya no contestarle así a mi mujer, voy a trabajar con mi carácter, y a la primera de cambios te sale, ¿cómo te sientes? Una miseria. Por eso Pablo utiliza la palabra para describir
soy un miserable. Es que al haber sido despertados a la vida espiritual, nuestro espíritu busca obedecer a Dios. Y aunque la carne nos lleva al pecado para satisfacer sus deseos, nuestra conciencia lo reprueba. El uno siempre busca someter al otro. La naturaleza carnal siempre busca someter a la naturaleza espiritual y viceversa. Y sabe, en esa lucha siempre va a ganar aquella que esté mejor alimentada, aquella que esté más fuerte, porque usted y yo lo hemos alimentado más. Estamos bien hasta ahí, hermanos, digan amén. Ahora, es importante que nosotros abramos los ojos ante esta realidad, porque ello determinará nuestro caminar en Cristo. Si es un caminar en victoria o un caminar en derrota. Es importante que lo entendamos también, porque luego hay muchos conceptos erróneos, hermanos, respecto a la naturaleza pecaminosa y su poder, que nos impiden ver cuál es nuestra responsabilidad. Sobre estos errores yo quiero mencionar por lo menos 3 conceptos errados que solemos atribuirle a la naturaleza pecaminosa. El primero de ellos que yo he escuchado es uno que tiene la tendencia de negar su poder. La gente dice que porque soy cristiano, porque he nacido de nuevo, porque Cristo ya venció, entonces yo ya no tengo que luchar contra el pecado. ¿Lo han escuchado alguna vez, hermano? ¿Se lo han dicho, se lo han enseñado, usted mismo se lo ha dicho? Ah, pues es que estoy en victoria, ¿verdad? Porque Cristo ya venció. Sí, Cristo venció en su lucha contra el pecado. Y en su lucha contra el pecado nos enseñó a nosotros cómo hacerle. La doctrina del vaciamiento, es decir, de que Cristo se despojó de sus atributos divinos, tenía como propósito sernos el ejemplo a seguir. Por eso en Hebreos se describe a Él como nuestro hermano mayor, aquel a quien hemos de imitar. Él venció la lucha contra tentaciones reales, hermanos, no a través de sus atributos divinos, sino a través de las herramientas que están disponibles para usted y para mí. La dependencia del Espíritu Santo, la oración, el alimentarse con la palabra. Pero el hecho de que hayamos nacido de nuevo, el hecho de que Cristo haya vencido, no nos exime a nosotros de pelear. No niega la realidad de que la naturaleza pecaminosa sigue estando en nosotros, amados hermanos. Y es que ¿sabe qué? No hay nada que le guste más a los traidores que pasar desapercibidos. De manera que este miserable, como lo describe Pablo, busca esconderse, busca convencernos incluso con argumentos bíblicos de que ya no tenemos por qué esforzarnos. Al fin y al cabo Cristo ya lo hizo todo. Mentiras del diablo, que le encanta torcer la escritura para conducirnos por caminos torcidos. El nuevo nacimiento, es decir, la regeneración, cuando yo recibo a Cristo y el Espíritu Santo viene a dar vida a mi espíritu, no erradica la naturaleza carnal, no erradica el poder de la naturaleza pecaminosa, hermanos. Pero sí nos provee a nosotros de una naturaleza que antes no teníamos, la naturaleza espiritual. Diga conmigo, naturaleza espiritual, a través de la cual podemos ser liberados de la tiranía de nuestro antiguo amo, el pecado. Cuando nacemos de nuevo, la Biblia dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Estábamos bajo un yugo de esclavitud. Nuestro amo, el pecado, mayordomo de Satanás, nos tenía sometidos. Cuando usted y yo nacemos de nuevo, ¿sabe qué es lo que hace Cristo? Corta la cadena. El problema es que muchos de nosotros estamos tan habituados a estar en esta posición que no nos hemos dado cuenta que ya la cadena está rota y seguimos en la misma posición. Tenemos que abrir los ojos, hermanos, porque de ahí empieza nuestra carrera hacia la libertad, hacia el caminar en victoria. Pero no, hermanos, no porque hayamos nacido de nuevo, el poder de la naturaleza pecaminosa ha sido erradicado. Es más, muchos han pasado tanto tiempo alimentando esa naturaleza carnal que el miserable está muy fuerte y toma el control de nuestras decisiones y hasta marca el rumbo que vamos a seguir. De manera que
Ya hace que su conducta le parezca de lo más normal, aun cuando Dios la reprueba en su palabra, y sienten una falsa sensación de seguridad basada en la victoria de Cristo sobre el pecado. Sí, Cristo venció sobre el pecado, pero como les decía, para ser nuestro ejemplo, para enseñarnos cómo. Ahora, el poder de la naturaleza pecaminosa no puede ser erradicado mientras estemos en este cuerpo, hermanos, mientras estemos en esta tierra. Pero sí puede ser inhibido, sí puede ser su poder disminuido, sí puede ser sometido. ¿Me siguen hasta ahí? Digan amén. Escuche, leí una ilustración bastante interesante sobre la ley de la aerodinámica. Ustedes saben que hay una ley que se conoce como la ley de la gravedad, que hace que pues la tierra nos atrae hacia sí, ¿verdad? Hacia el suelo. Si alguien se tropieza, pues no sale flotando, ¿verdad? ¿Sale para dónde, hermano? Se ve chistoso, lo que usted quiera. Y es producto de una ley que lo atrae hacia la tierra. Ahora, hay una ley que permite que los aviones, esos aparatos tan enormes que pesan toneladas, a pesar de que la ley de la gravedad lo está jalando hacia la tierra, se puedan elevar. Y es que cuando prenden sus motores, sus hélices, y empiezan a tomar cierta velocidad, llega a un punto que se conoce como la velocidad crítica, en el cual una ley de la aerodinámica inhibe el poder de la ley de la gravedad que jala el cuerpo hacia el suelo. Y entonces este se puede elevar hacia el cielo. Y esa misma ley se aplica en las cuestiones espirituales, hermano. Es decir, hay una ley que describe Pablo, la ley del pecado, la ley que habita en mis miembros, a usted y a mí, nos está jalando siempre hacia lo terrenal, siempre hacia lo mundano, siempre hacia lo de esta tierra. Pero hay una ley que él describe en el capítulo 8 que dice: la ley del Espíritu de vida entra en acción cuando usted y yo somos alimentados por el Espíritu Santo. Y aun cuando hay una ley que nos jala hacia la terrenal, entra en acción una ley más poderosa que nos jala hacia lo celestial, amados hermanos. La ley que nos jala hacia abajo no está siendo erradicada, pero está siendo sometida por una ley más fuerte, la ley del Espíritu de vida. ¿Me siguen hasta ahí? Porque yo quiero hablar de otro concepto errado que le atribuimos a la naturaleza pecaminosa. Y esta es atribuirle su poder a un demonio. Los que creen esto te dicen: tienes que ser liberado de su poder, tienes que ser exorcizado, si no siempre vas a seguir practicando lo mismo. Yo le pregunto, hermanos, bíblicamente hablando, ¿qué puede Satanás hacerle al creyente? ¿Puede tentarlo? Él es el tentador de los hermanos, ¿verdad? A eso se dedica. ¿Puede zarandearlo? Puede. Pide permiso, pero puede. Puede acecharlo. Puede acusarlo. Es el acusador, perdón, no el tentador, él es el acusador de los hermanos. Hay muchas cosas que él puede hacernos a nosotros, claro, con el permiso de Dios. Yo le digo algo: Satanás viene siendo algo así como el siervo más incómodo de Dios. O sea, cuando Dios necesita lijar a alguien y este alguien no se deja lijar por las buenas, cuando busca entre sus herramientas, es su última opción, pero si es necesario la va a usar y le va a dar permiso de que le dé una buena zarandeada, solo para que el propósito divino se cumpla. Él lo puede hacer, hermanos. Sin embargo, yo pregunto: ¿él puede obligarnos a nosotros, creyentes, nacidos de nuevo, a hacer algo en contra de nuestra voluntad? Escuché un chiste que se encontraba el diablo tomándose unas cervezas en una barra. Es un chiste, hermanos, no está en la Biblia. Y de repente entra un cristiano, no sé de cuál congregación, hermanos. Se toma el último trago que le quedaba en la barra, le dice al cantinero: ¿sabes qué? Dame la cuenta, ahí viene el aleluya. Y de seguro mañana va a ir a la iglesia a decir que yo lo obligué a que tomara aquí en la cantina, ¿verdad? Sí.
Algunos van a llegar a su casa y allá se van a estar riendo todavía, ¿verdad? Yo les digo algo, hermano. Si el diablo o un demonio puede obligarme a mí a pecar en contra de mi voluntad, entonces queda excluida la necesidad de arrepentirme. ¿De qué me voy a arrepentir? No lo hice yo, ¿lo hizo quién? Esa es una excusa perfecta, ¿verdad? Entonces ya no necesito pedir perdón, entonces ya no necesito arrepentirme, entonces ya no necesito la sangre de Cristo. Fácil, libérenme, sáquenme el demonio. No, hermanos, no se trata de eso. Entre más le echemos la culpa a cosas externas, menos vamos a tomar la responsabilidad que nos compete a nosotros como creyentes de tomar nuestra cruz. Es fácil llamarle demonio a obras de la carne. Y es que a veces hemos estado tan habituados a obras de la carne, las hemos consentido tanto que han formado fortalezas en nuestra vida que incluso llegamos a creer, no, pues esto está fuerte, debe de tratarse de algún demonio. Yo te digo algo, Jesús se compara a sí mismo con alguien que es más fuerte que el hombre fuerte que se describe en la Biblia. Que cuando llega a una casa, cuando entra a una casa, lo amarra, lo saca y lo desposee de sus bienes, de lo que creía que era suyo. Eso es lo que hace Jesús cuando entra en una vida, cuando alguien nace de nuevo. Había inquilinos en tu vida, quién sabe cuántos, quién sabe de qué género, pero lo sabía. Pero llega Jesús cuando le abrimos nuestro corazón y dice, vas haciendo tus maletas, de aquí te vas, y le da una patada. Este ahora es mío, este ahora me pertenece. Escuche, la Biblia dice, Juan capítulo 14, Jesús dice, el que me ama y guarda mis palabras, mi Padre y yo vendremos a hacer morada en él. Padre y Jesús. Ahora en Corintios Pablo dice que nuestro cuerpo es templo de ¿quién? Que en esta casa, en este cuerpo lavado por la sangre de Cristo, comprado por la sangre de Cristo, habita Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dónde cabe un demonio? Oh, es que se esconde en el sótano. Sí, yo entiendo que se puede esconder de mí porque soy muy burro, pero se le esconde al Padre, se le esconde al Hijo, se le esconde al Espíritu Santo. Interesante, ¿verdad, hermanos? Yo no veo a Pablo diciendo, es que ya no soy yo el que lo hace, sino el demonio que no me deja. El pecado que habita en mí. Jesús cuando llega a una vida y declara como cuando declaró en la vida de Zaqueo, la salvación ha llegado a esta casa. Yo explicaba hace 2 jueves lo que significa esta palabra. La palabra que se traduce como salvación es un término del griego que se lee soteria. Es uno de los términos teológicos más profundos que habla de lo que sucede en la vida de aquel que recibe o que es impactado el poder del Salvador. Y habla de libertad, habla de liberación, habla de transformación. Cuando Cristo llega el paquete completo, amados hermanos. No es que te salva en porciones, te salva de una vez y para siempre. No es que eres 10% salvo o 30%, es que en un instante pasaste de muerte a vida, de no ser pueblo de Dios a ser parte del pueblo escogido de Dios. Así de grande es el poder de Jesucristo y de su sangre, amados hermanos. La Biblia dice, porque mayor es el que está en ustedes que el que está. Dice Juan, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado de Dios, aquel con A mayúscula, o sea Jesús, el que ha sido engendrado de Dios, lo guarda. Y le tengo noticias, el maligno no lo toca. Yo pensé que se iban a alegrar, hermano. Repito, porque a lo mejor los agarré dormidos como con el chiste. Aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo protege. Jesús te protege. Y el maligno
no te toca. Te ve con ganas. Se relame los bigotes. Está esperando que le abras el cerco, la puerta. Está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero de mi parte yo le digo, con las ganas te vas a quedar. No me puedes tocar. Pero escuche, hay pecados que de tanto practicarse crean fortalezas de nuestro ser. Apagan el espíritu, lo contristan, se vuelven puntos de contacto en nuestras vidas para la administración satánica, le otorgan al enemigo derecho legal para oprimirte, para atacarte, para zarandearte, levantan el cerco de protección y se convierten en yugos. No obstante, la libertad de elección sigue estando ahí, sigue estando presente. Me encanta la historia del Gadareno, porque dice la Biblia que cuando Jesús iba pasando por la región, este hombre lo vio. ¿Y hacia dónde corrió el Gadareno? Hacia Jesús, ¿verdad? Y cuando llegó a donde él estaba, dice que se postró. Ahora, por el relato sabemos que él tenía una legión de demonios. Una legión estaba compuesta por lo menos 2,000 unidades. O sea, este tenía un buen de inquilinos. Por lo menos 2,000 demonios en él. Y sin embargo pudo correr a Jesús y pudo postrarse. Si ni 2,000 demonios pudieron detener a este hombre cautivo, ¿tú crees que un demonio puede evitar que tú te acerques a Jesús, que tú te acerques al trono de la divina gracia para que halles el oportuno socorro? Desde luego que no, amado hermano. Cuando tú estás apático, cuando tú estás indiferente, no es un demonio el que te lo está impidiendo, aunque él pudiera sacar provecho de la condición de tu corazón, pero es algo que proviene de ese miserable que vive en nosotros. Diga conmigo, muérete, miserable. Pues no vea a nadie, hermano, por favor, ¿ok? Y el tercer error, el tercer concepto erróneo que yo miro con respecto al poder de la naturaleza pecaminosa es negar que pueda ser vencida. La gente dice, es que soy carne, ¿verdad? Y la carne es carne y siempre va a querer más carne. No puedes ir en contra de tu naturaleza como para justificarte, ni modo, mientras esté aquí en la tierra, pues a darle vuelo a la hilacha, como dicen. Al fin y al cabo, pues Cristo ya pagó por nosotros. No. En el versículo 25, Pablo, después de haber lanzado su grito de agonía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25 dice, pero gracias sean dadas a Dios. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué le das gracias a Dios? Si estás describiendo tu miseria, le doy gracias por Cristo, Señor nuestro, porque en su obra, en su ministerio, en su poder, Él me ha dado la sabiduría para yo poder someter a ese miserable al señorío de Cristo. Ese que no quiere nada de Dios, yo todos los días lo llevo a la cruz, yo todos los días lo crucifico, yo todos los días le declaro, estás muerto, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Él, del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Qué hermoso es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? En el capítulo 1 del versículo, en el capítulo 8 y versículo 1, que forma parte de la misma historia. Yo no entiendo cómo se les pasó eso a los que dividieron la Biblia, porque forma parte del mismo contexto. Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan como, hermanos, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El grito de angustia del versículo 24 se convierte en una exclamación de alivio. La pregunta desesperada encuentra una respuesta satisfactoria. ¿Se acuerdan de aquel programa en donde la gente decía, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿Sí se acuerdan, hermano? A ver, diga conmigo, dígalo, que no les dé pena. Pero pónganse la mano aquí, hermanos. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? No, hermano, no es el Chapulín Colorado. A esa pregunta, a esa exclamación, Jesús dice, yo,
¿Estás buscando oportuno socorro? ¿Estás buscando a alguien que te ayude? ¿Estás buscando a alguien que te socorra en este momento de angustia? ¿Estás buscando a alguien que te ayude a vencer en medio de tu lucha contra la carne? Yo, heme aquí, aquí estoy. Para esto he venido, para buscar, para salvar a lo que se había perdido, para ayudar a aquellos que estaban cautivos por el diablo a que sean libres. Echa tus cargas sobre mí, dice, porque yo tengo cuidado de ti. Entonces, la clave para vencer o para someter al miserable se muestra en el capítulo 8 de Romanos. Pablo comienza a describir una serie de características. Dice, los que están en Cristo, diga conmigo, los que están en Cristo. Estar significa o afecta la posición, el tiempo y el estado. Por ejemplo, yo estoy aquí en el púlpito, ustedes están ahí en la silla. Pero también estamos a domingo 2 de febrero. Yo estoy contento, yo no sé cómo ustedes están. La Jesús afecta mi estado, mi lugar y mi tiempo. Eso implica estar en Jesús. Pero Pablo dice, las evidencias de que alguien está en Jesús, porque muchos pueden decir estoy en Cristo y celebrar y aplaudir y regocijarnos, pero dice las evidencias de que alguien está en Cristo es alguien que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sigue sus pasos y piensa en sus cosas. Esto es importante, la mente es fundamental en esta batalla. ¿En qué piensas? ¿En qué inviertes tus pensamientos? ¿Quién está dominando tu mente? Dice, ellos no andan conforme a la carne, sino conforme al. O sea, tienen vida espiritual, alimentan su espíritu, buscan a Dios, se someten, obedecen, sirven, alaban, adoran. Eso es andar conforme al espíritu. Les decía, hay muchos pecados que se vuelven fortalezas o yugos sobre nuestra vida. Hay un pasaje fenomenal que se encuentra en Isaías capítulo 10, que dice, y sucederá que el yugo será quitado de tu cerviz. Y la Reina Valera 1960 dice, y el yugo se pudrirá por causa de ¿qué cosa, hermanos? De la unción. Por mucho tiempo hemos creído que eso se refiere a un toque particular del Espíritu Santo en el cual un yugo espiritual se rompe de nosotros. Sin embargo, hay otras traducciones que en lugar de unción nos hablan de grosura y nos hablan de robustez. O sea, dice, el yugo que estaba sobre tus hombros se pudre por causa de tu robustez, de tu grosura. Es decir, te pusieron un yugo cuando estabas flaquito, cuando estabas endeble, cuando no tenías mucha fuerza. Encajaba perfectamente y por medio de él te controlaban. Pero cuando comienzas a alimentarte en el espíritu y empiezas a tomar fuerza y empiezas a tomar tamaño, pasa como con Hulk, ¿verdad? Que cuando se enojaba, si saben de quién estoy hablando, ¿verdad? No está en la Biblia Hulk, no lo busquen. El hombre verde, el enojón, como quieran llamarle. Y cuando se ponía verde, hermanos, la ropa que le ajustaba, pues se tenía que desgarrar. Entonces, lo que nos está diciendo ese pasaje, hermanos, es que a medida que usted y yo alimentamos nuestra vida espiritual, usted y yo comenzamos a fortalecernos, a robustecernos, y ese yugo con el cual el enemigo nos manipulaba, nos controlaba, se rompe, se pudre. Ya no puede sostenerte, ya no puede detenerte, ya no puede obligarte a que hagas lo que antes te obligaba. Algo en ti comenzó a crecer, una fortaleza que antes no tenías, y ese yugo chiquitito te queda, o tú le quedas grande a él. No es por algo que venga de afuera, sino por algo que sucede adentro, en nosotros. Dice también Pablo, por el Espíritu ellos hacen morir las obras de la carne. Yo estoy consciente, el creyente puede pecar, pero no vivir constantemente en pecado. ¿A qué me refiero con esto? Dice Pablo, ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. La argumentación de Pablo es esta, hermanos. Si el Espíritu Santo habita en ustedes, por consecuencia no andarán de manera permanente. Diga conmigo permanente.
según las intenciones de la carne. Puede ser que te gane en algunos momentos determinados, pero no va a ser tu manera habitual de vivir. Dice, pero si no habita en ustedes, entonces la conclusión es sencilla, pues no son de Cristo. Entonces, si el Espíritu Santo no habita en ti, no eres de Cristo, no eres candidato a exorcismo, a liberación, eres candidato a arrepentirte y a nacer de nuevo, a entregar tu vida a Jesús. Y ello implica, desde luego, la liberación, si es que hay inquilinos allá adentro, ¿verdad? Estoy siendo claro, hermanos. Yo les pregunto, hermanos, ¿qué hacemos con el miserable? ¿Qué hacemos con este traidor, hermanos? ¿Cómo lo tratamos? ¿Lo vamos a seguir consintiendo? En esta guerra que usted y yo estamos viviendo, los traidores son condenados a muerte. Diga conmigo, condenados a muerte. El miserable tiene que morir todos los días, hermano. Tiene que ser crucificado. Ese traidor al que Pablo llama el miserable debe de tomar su cruz cada día. Diga nuevamente, muérete, miserable. Aunque duela, hermanos, diga, muérete, miserable. Yo me he dado cuenta que el Espíritu Santo avisa a mi espíritu cuando el miserable se está manifestando. Puedo ver sus intenciones de entregarme a mis enemigos. Él me quiere poner a expensas de Satanás, del mundo y de los demonios. Él se alía con ellos. Por eso les digo, el enemigo vive en casa. Precisamente ahora que el Señor nos ha hablado de romper ciclos, de caminar en libertad, Él va a venir a querer boicotearte esa libertad y a entregarte y a someterte bajo los mismos yugos. Pero una vez que ha sido exhibido, ya le es imposible pasar por desapercibido. Yo a veces hablando conmigo mismo, hermanos, si no piensen que estoy loco, a lo mejor sí. Ya, miserable, cállate. Mucho tiempo te consentí, mucho tiempo te alimenté, por eso estabas fuerte, pero ahora te voy a matar de hambre. ¿Te gustaba pasarla bien? ¿Te gustaba entretenerte? Bueno, ahora vas a orar, vas a leer la Biblia. Ahora vas a ayunar, ahora te vas a someter, ahora te vas a entregar más a Dios. A lo mejor no te vas a ir, pero te vas a morir de hambre. Decía Agustín de Hipona, el célebre obispo, dos seres hay en mí, el hombre y el pecador. Dios hizo al hombre, yo hice al pecador. Y recomienda, quita lo que hiciste tú para que quede lo que hizo Dios. Qué bonito, ¿verdad? Quita lo que hiciste tú y va a quedar solamente lo que es de Dios, hermanos. Pedro decía, amados hermanos, como extranjeros y peregrinos, les ruego, les los pido por favorcito, con mucho amor, mis queridas ovejas, les decía Pedro a sus hermanos, apártense de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma, aléjense de ellos. Mis escritos favoritos en la Biblia, y no es que porque sean mejor que otros, sino porque me identifico y me gustan, son las dos cartas de Pablo a Timoteo. En una ocasión me puse a ver todos los consejos que Pablo le da a Timoteo personalmente en su ministerio, todas las cosas que le dice sobre su salud, sobre su comportamiento, ninguna tenga en poco tu juventud, no te dejes llevar por pasiones juveniles. Todos los consejos son como 30 y pico de consejos, pero sobre todos me llama la atención uno que le dice, Timoteo, hijo mío, ten cuidado de ti mismo. Antes de andarte cuidando del diablo, de andar de paranoico, viendo demonios en todas partes, antes de andarte cuidando de la gente, antes de andarte cuidando del mundo, ten cuidado de ti mismo, porque dentro de ti habita alguien que en el momento en que tú te distraigas, te va a entregar a tus enemigos. La palabra de Dios es esta, hermanos. Tengamos cuidado de nosotros mismos. No nos confiemos. Estemos sobrios y vigilantes. Termino con esto. La vida cristiana es una lucha constante. Vences a un enemigo y vas a enfrentar a otro.
mientras estemos aquí en la tierra, seguiremos en guerra. Aquellos que dicen, ay Señor, ya no quiero pelear, líbrame de la batalla, cuidado con lo que pides, porque en una de esas el Señor te lleva, porque mientras estés aquí vas a estar en guerra. Le pasó a Elías, ¿no? Ya, Señor, ya, mira, tengo celo por ti, te he servido y una mujer me persigue, ya no quiero vivir. Ok, 3 últimas cosas, úngeme a tal, a cual, Eliseo, porque tú te vas conmigo. Ya no quieres estar aquí en la tierra, vámonos pues. No le pidas a Dios que mengue la batalla. Pídele que te enseñe a triunfar. Pídele mejor que adiestre tus manos para la batalla. Amén. Pídele mejor que nos permita parecernos a Él. Él es el vencedor. Él no ha conocido la derrota, amados hermanos. Y si mi Padre es vencedor, tarde o temprano sus genes tienen que reproducirse en mí, amados hermanos. Aunque han dado mucho tiempo en derrota, tarde o temprano tengo que aprender a caminar en victoria. Y más vale que sea antes que después. Que el Señor nos enseñe, amados hermanos. Versículos 12 al 16 de Romanos capítulo 8, y con esto termino. Pongámonos de pie, invito a los músicos a que pasen acá al frente. ¿Cuántos ya lo encontraron? Fijen con atención su vista en este pasaje, hermanos. Mientras yo le doy lectura, dice desde el versículo 12 al 16. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne. Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios, ¿quién es el Hijo de Dios? Todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Escuche esto. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Diga conmigo, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Levanta tus manos, amado hermano.